Ahora, antes de comenzar en la presentación, voy a hacer una pequeña encuesta, una pequeña votación para que ustedes se den cuenta de dónde surge la necesidad de hacer este curso, ¿sale? En este momento les estoy compartiendo en pantalla una pequeña encuesta. Ayúdenme, por favor. Fíjense que la pregunta dice, ¿conoces a alguien con epilepsia? Voy a dejarla en pantalla solamente de 20 a 30 segundos. Quiero solamente que le piquen ahí sí o no si conocen a alguien con epilepsia. Híjole, han pasado 30 segundos, ya casi votaron todos. Y solamente para adelantarle, tenemos por encima del 80% en votación. El 80% de las personas que han respondido dice que sí conocen a alguien con epilepsia. Ahora, la pregunta que continúa después de esta es, fíjense que el 80% de ustedes dicen que sí conocen a alguien con epilepsia. Ahora la otra pregunta que sigue es, ¿cuántos de ustedes saben qué tipo de epilepsia tiene la persona a la que conocen? Y créanme que por muchas veces que he repetido esta encuesta, menos de un 30% de las personas conocen qué tipo de epilepsia tiene la persona que conocen. Entonces, sin más preámbulo, vamos a avanzar. Estos son los módulos que vamos a ver. Primero vamos a hablar en el día de hoy de cuál es la diferencia entre epilepsia, entre crisis epiléptica, entre síndromes epilépticos. Estas palabras a veces parecen que todas significan lo mismo, sin embargo, no significan lo mismo. En la semana que viene vamos a hablar de cuáles son los estudios de gabinete, estudios paraclínicos que generalmente indicamos en pacientes con epilepsia. Esto es una información muy útil para los médicos que están conectados y también para los familiares, porque a veces no, hazte un electroencefalograma, no, hazte una resonancia, una tomografía, hazte estudios de laboratorio. ¿Cuándo? Luego, en el tercer módulo, epilepsia en las diferentes etapas de la vida. Esto es un elemento que yo creo que puede ser muy útil porque aun cuando la epilepsia se pueda presentar en cualquier etapa de la vida, hay una prevalencia más alta en algunos tipos de epilepsia según la edad del paciente. El módulo 4 yo creo que para mí es el más útil de todo, el más importante, y por alguna razón lo dejé para el módulo 4, para cuando ya tenga un conocimiento un poquito más de esta información, lo que parece epilepsia, pero no lo es. ¿Está claro? Y en la última semana vamos a tener algunos ejemplos de casos clínicos. Ok, en el día de hoy vamos a ver qué es una crisis epiléptica, cuáles son los tipos de crisis epiléptica, qué es una epilepsia, la epilepsia como enfermedad, cuáles son los tipos, qué es un síndrome epiléptico, con los diferentes tipos de síndromes epilépticos, cuál es el abordaje diagnóstico, cuál es la secuencia que generalmente seguimos cuando nos enfrentamos a un paciente con sospecha de epilepsia. Luego vamos a hacer un pequeño resumen de todas las cosas que vimos en la clase y por último, si tienen alguna pregunta, pues intentaremos responder. Entonces, ¿qué es una crisis epiléptica? Bueno, fíjense, se define como la aparición súbita de signos y síntomas debido a una actividad neuronal, y aquí vienen los elementos claves, anormal, excesiva y sincrónica dentro del cerebro. Vamos a suponer que en esta aglomeración de personas, están viendo aquí, discúlpenme que la diapo a veces los encandila un poco, esto es una aglomeración de personas. Vamos a suponer que aquí todo el mundo está conversando entre ellos. Seguro que desde afuera se escucharía como una especie de murmullo, ¿no? Como un murmullo, todo el mundo ahí, pero desde afuera no se entendería casi nada, es solamente el murmullo. Y de repente, en esta región de aquí, este grupito de personas que están aquí, que de repente comiencen a saltar, a aplaudir y a hacer, comiencen a hacer algo todos al mismo tiempo, de forma sincrónica y de forma súbita. Todos de repente en esa región comiencen a hacer eso. Definitivamente por encima de ese murmullo, de ese sonido basal que había de la conversación de todo el mundo, comienza a prevalecer este sonido que están haciendo este grupito de personas en esta forma. Fíjense como de forma súbita comenzaron a aplaudir, a saltar, a hacer Por lo tanto, esto ya sobresale del murmullo generalizado que había. Ahora, imaginémonos que esta aglomeración de personas representan a todas las neuronas de nuestro cerebro.
Aquí yo traté de representárselo de forma gráfica. Este es el hemisferio izquierdo, este es el hemisferio derecho. Las personas serían en la analogía de las neuronas, y aquí este grupito de neuronas pues fue el que comenzó a descargar de forma sincrónica. Las neuronas están trabajando de forma constante, ahí de forma basal, igualito que estaban todas esas personas conversando entre ellas. Y este grupito de neuronas, por alguna razón, comenzó a descargar, la electricidad comenzó a descargar de forma anormal, súbita y sincrónica. ¿Está claro? Por lo tanto, esto hace que se presenten un conjunto de manifestaciones clínicas en el paciente, y a esto es a lo que le llamamos una crisis epiléptica. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que van a producir en el paciente? Pues van a depender de la localización de ese grupito de neuronas involucradas. Sabemos que el cerebro está especializado de acuerdo a las diferentes regiones, por lo tanto, si por ejemplo tenemos que ese grupito de neuronas está aquí en un área que está relacionada con el control de los movimientos del cuerpo, pues muy probablemente las manifestaciones clínicas sean motoras, se manifiesten como algún tipo de movimiento. Si ese grupito de neuronas está aquí en esta región del cerebro que tiene que ver con el procesamiento visual, lo más probable es que las manifestaciones clínicas tengan algo que ver con percepción visual. Si esas neuronas están aquí en esta región del cerebro que tiene que ver con el procesamiento de los sonidos, lo más probable es que las manifestaciones clínicas de esa crisis epiléptica pues tenga que ver con algún tipo de sonido o de percepción auditiva. ¿Está claro? Por lo tanto, fíjense cómo decíamos que la crisis epiléptica es una aparición súbita de signos y síntomas debido a una actividad neuronal anormal, excesiva y sincrónica dentro del cerebro. ¿Y qué tipo de manifestaciones clínicas dará? Pues va a depender de la localización de que tengan esas neuronas que están descargando de forma anormal, sincrónica y excesiva. ¿De acuerdo? Ahora, imaginémonos también que este grupito de neuronas pues comenzó a propagar esa actividad anormal y excesiva. Imagínense que las personas que empezaron a saltar, de repente las que están al lado empezaron también, por algo estos están saltando, vamos a saltar igual que ellos, y se empieza a generalizar, y pues puede llegar el momento donde todas las personas estén saltando. Pues así se propaga una crisis epiléptica dentro de un hemisferio o hacia el hemisferio contralateral, y hace que la crisis se generalice. Y entonces ya la crisis no es focal, la crisis puede ser generalizada cuando son todas las neuronas o neuronas de ambos hemisferios al mismo tiempo descargando. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo se clasifican las crisis epilépticas? Bueno, cada vez que hablamos de clasificar absolutamente cualquier cosa, lo primero que tenemos que decidir es cuál es el criterio de clasificación que vamos a utilizar. Si yo decido clasificar a las personas que están conectadas ahorita en este curso, yo puedo decir, las voy a clasificar de acuerdo al sexo, y los clasifico en hombres y mujeres. Yo puedo clasificarlos de acuerdo a la edad y establecer rangos de clasificación de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, por ejemplo. Yo puedo decidir clasificarlos a los asistentes de acuerdo al país, y así tenemos asistentes de México, de Colombia, de Perú, de Costa Rica, de Honduras, de El Salvador, de Argentina. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, fíjense que lo primero que yo hago es establecer un criterio de clasificación. Por lo tanto, a la hora de clasificar las crisis epilépticas, lo primero que tenemos que establecer son criterios de clasificación. Ahora, las crisis epilépticas, yo puedo establecer el criterio que yo quiera, pero hay un consenso general que lo rige un grupo de personas, de expertos en organizaciones internacionales, que definen cuáles son los criterios que vamos a utilizar, fundamentalmente tratando de cumplir algunos objetivos. Primero,
que todos los médicos, cuando tratemos a personas con epilepsia, hablemos un idioma común, de que todos utilicemos los mismos criterios de clasificación. Segundo, que estandaricemos para la hora de realizar investigaciones, que aun cuando yo estoy clasificando en América Latina, en Asia o en África, estemos utilizando los mismos criterios y por tanto ser estándar el abordaje de estos pacientes. Y otro de los elementos más importantes es que utilicemos criterios que a los pacientes y familiares les sean sencillos de entender, porque una de las cosas que tenemos que hacer hincapié cuando abordamos a los pacientes con epilepsia, a las personas con epilepsia, es que tengan conciencia y conocimiento de su enfermedad. Y esto es una de las cosas que yo le insisto mucho a los pacientes, en que el mejor médico para un paciente con epilepsia es el propio paciente si se logra conocer bien, o en el caso a veces de los niños, los papás, los familiares. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, un primer criterio de clasificación es de acuerdo al origen. ¿Dónde se origina la crisis? La crisis se origina en un área específica del cerebro, pues decimos que es una crisis de tipo focal. Si la crisis se origina de forma bilateral en los dos hemisferios, entonces decimos que es una crisis generalizada, o a veces podemos también llegar al punto en el que no sabemos si la crisis es de inicio focal o de inicio generalizada. Por ejemplo, hace aproximadamente un mes yo atendí a un paciente donde todas las crisis que había tenido le han dado durmiendo, y por lo tanto la esposa y la mamá, cuando escuchan, cuando perciben la crisis, ya la crisis ha avanzado. Y como la crisis ya ha avanzado, no lograron ver el inicio. No sabemos si es una crisis focal que luego se generalizó o es una crisis que desde que comenzó generalizada. Por eso es que tenemos aquí un elemento que es el inicio desconocido, pero de forma general lo podemos clasificar en crisis de tipo focal o crisis de inicio generalizado. Ahora, otro de los criterios que utilizamos para clasificar las crisis es si tiene un componente motor o no. Y fíjense que esto es un elemento importante que quiero comenzar a hacer hincapié ya. No todas las crisis tienen un componente motor. Recuerden que las manifestaciones clínicas dependían de la localización de las neuronas involucradas. Y por lo tanto, uno esperaría que hay zonas del cerebro que, como no están relacionadas con la motilidad, pues las manifestaciones clínicas que presentaría la crisis, si se origina en una de estas zonas, pues no tenga un componente motor, porque todo el mundo tiene la idea de que crisis epiléptica son las famosas convulsiones donde el paciente se cae y empieza a moverse todo el cuerpo. ¿Está claro? Por lo tanto, el segundo criterio de clasificación que utilizamos es si la crisis tiene un componente motor o no, si es motora o no motora. Y un tercer elemento que utilizamos, pero solamente lo utilizamos para las crisis focales, es si la crisis tiene la conciencia preservada o la tiene alterada. Cuando hablamos de conciencia, no vamos a entrar no vamos a complicarnos en lo que significa la conciencia. Esto es un tema bastante complejo y debatible, pero para términos prácticos aquí nos referimos a que la persona durante la crisis sea consciente de sí y del medio que le rodea. Esté consciente de su persona y del medio que le rodea. ¿Está claro? Por lo tanto, si la persona durante la crisis focal tiene una conciencia preservada, pues lo tenemos que mencionar. Si no tiene la conciencia preservada, independientemente de en cualquier momento que ocurra durante la crisis puede comenzar con conciencia preservada y en algún momento de la crisis perder o ya no tener algún tipo de alteración de la conciencia, pues ya se clasifica como conciencia alterada. ¿Está claro? Por lo tanto, fíjense cómo vamos siguiendo. Primero, la crisis es de inicio focal, de inicio generalizado o de inicio desconocido. La crisis tiene un componente motor o no, y luego, para el caso solamente de las crisis focales, tiene preservación de la conciencia o tiene conciencia alterada. ¿Está claro? Entonces, fíjense cómo esta es la forma en que clasificamos las crisis. Aquí no voy a entrar en el detalle de los tipos de crisis que hay en cada uno de estos criterios de clasificación. Vamos a ver casos clínicos en el último módulo, donde podremos repasar algunas de estas características y
también creo que nos podríamos complicar un poco si entramos en el detalle de cada una, por lo tanto, yo creo que el detalle se va a quedar para el siguiente curso, que es el curso intermedio de identificación y clasificación de crisis epilépticas, para que podamos saber, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una crisis atónica o entre una crisis clónica y una crisis mioclónica y así sucesivamente. Ahora, fíjense que ya hablamos de crisis epiléptica, qué es una crisis epiléptica y cuáles son los tipos de crisis epilépticas, cómo los clasificamos. Ahora, vamos a hablar qué es la epilepsia como enfermedad. Fíjense que aquí dice, la epilepsia es un trastorno neurológico crónico caracterizado por una predisposición a presentar crisis epilépticas de forma recurrente. Y aquí hay dos palabritas que yo creo que son extremadamente importantes y que yo quiero que ya empezar a generar ese foquito de alarma para que se vaya quedando el mensaje en memoria. Primera palabra, predisposición, y la segunda, de forma recurrente. Fíjense, una persona puede tener una crisis epiléptica por alguna otra razón, ahorita vamos a hablar en detalle, pero la persona no tiene una predisposición a seguir presentando crisis epilépticas de forma recurrente. Por lo tanto, tener una crisis epiléptica no es sinónimo de tener una epilepsia. ¿Está claro? Ahora, al contrario, sí, tener una epilepsia a fuerzas necesitas hacer diagnóstico de crisis epilépticas. Pero, por ejemplo, supongamos que una persona diabética, una persona padece de diabetes, se pone insulina para controlar sus niveles de glucosa. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por elevación de los niveles de glucosa. Se pone insulina para controlar los niveles de glucosa. Un día se le olvidó que no había comido, se puso su dosis de insulina y la glucosa baja mucho. Y una de las manifestaciones clínicas de la hipoglicemia, de las crisis de hipoglicemia, son las crisis epilépticas. Esa persona puede tener una crisis epiléptica. A esta persona le controlamos sus niveles de glucosa. Esta persona no va a tener una predisposición a tener crisis epilépticas de forma recurrente si tiene control de su enfermedad. ¿Está claro? Por lo tanto, ¿esta persona tiene una epilepsia? No. ¿Tuvo una crisis epiléptica? Sí. Por lo tanto, a este tipo de crisis epilépticas le llamamos crisis provocadas. Era lo que anteriormente lo conocíamos como crisis sintomáticas agudas. Es una crisis provocada por alguna alteración, pero que no necesariamente te predispone a tener crisis epilépticas de forma recurrente. Por lo tanto, no se conforma el diagnóstico de epilepsia. Un niño puede tener fiebre, seguro que muchos de ustedes o les pasó de niño o conocen a alguien que les pasó, puede tener una fiebre muy alta y tener una crisis epiléptica, tener una convulsión febril. Sin embargo, esto no hace diagnóstico de epilepsia. ¿Está claro? Aun cuando tenga una crisis epiléptica. Mañana pueden ver a alguien que tenga un traumatismo craneoencefálico, un accidente, tener una crisis epiléptica en ese momento y luego ya no tener más crisis epiléptica y por lo tanto no necesariamente tiene el diagnóstico de epilepsia. ¿Está claro? Y esto es un elemento, por favor, que a partir de ahora yo quiero que se vaya quedando muy claro. Yo sé que para los médicos que están conectados es algo básico, pero para el resto que les vaya quedando muy claro. Tener epilepsia significa tener crisis epilépticas, pero tener crisis epilépticas no necesariamente implica tener un diagnóstico de epilepsia. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo clasificamos las epilepsias? Pues las epilepsias también las clasificamos de acuerdo a los tipos de crisis. Puede ser una epilepsia focal, puede ser una epilepsia generalizada, cuando los tipos de crisis son generalizadas. Como ya vimos, fíjense que hay una secuencia lógica entre el tipo de crisis y el tipo de epilepsia. Podemos tener una epilepsia combinada, donde tengamos crisis focales y crisis generalizadas. No son frecuentes, pero podemos tener una epilepsia combinada, o podemos tener una epilepsia desconocida, porque ya vimos que hay tipos de crisis donde no lo podemos clasificar de acuerdo al origen y por lo tanto no podemos tampoco saber si la epilepsia es focal o es generalizada. Y por eso ponemos un pequeño grupo que se llama epilepsias de tipo desconocida. ¿Está claro? Ahora, ¿qué es un síndrome epiléptico? Fíjense cómo hemos ido.
crisis epiléptica, epilepsia como enfermedad, y ahora caemos en síndrome epiléptico. Un síndrome epiléptico se define como un grupo de epilepsias que se identifican de forma confiable por un conjunto de características electroclínicas comunes. Aquí es simplemente que hay un grupo de epilepsias que a veces se presentan siempre en la infancia. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, epilepsias que se presentan siempre en la infancia, que se caracterizan por tener generalmente los mismos tipos de crisis y que tienen, por ejemplo, en el electroencefalograma un grupo de características comunes. Por lo tanto, fíjense cómo tenemos características electroencefalográficas y clínicas comunes en las que podemos englobar esos tipos de epilepsias, y por eso le llamamos síndrome epiléptico. No existe una clasificación exacta de síndromes epilépticos. Esto es un tema que se ha debatido mucho. A veces se ha querido quitar el concepto de síndrome epiléptico, otras veces se ha decidido dejar. Hoy actualmente hemos decidido dejar en las clasificaciones los síndromes epilépticos porque tienen una importancia fundamental desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. Por esa razón dejamos en la clasificación esta de síndromes epilépticos, pero que les quede claro de que no siempre podemos llegar a conformar un síndrome epiléptico aun cuando sepamos qué tipo de epilepsia tiene el paciente. ¿Está claro? Y algunos ejemplos de síndromes epilépticos son síndromes generalizados idiopáticos, síndromes focales idiopáticos genéticos, algunos que seguro que han escuchado por ahí como síndrome de Dravet, síndrome de West, síndrome de Lennon-Gastaut, y así existen muchos más síndromes. Ahora, ya para ir casi concluyendo, ¿cuál es el abordaje que tenemos que seguir cada vez que tengamos a un paciente adelante con sospecha de epilepsia? Y fíjense que esto no es un mensaje dirigido solamente a los médicos. ¿Está claro? Esto es un mensaje dirigido a todas las personas porque sospecha de que alguien tiene epilepsia puede tener cualquiera. ¿Está claro? Entonces, lo primero que tenemos que hacer ¿es una crisis epiléptica o no? Y fíjense que eso es lo primerito de todo. Aquí debía haber puesto en las viñetas ordenadas por número, pero se me pasó. Una disculpa, pero lo primero que tenemos que definir es si realmente es una crisis epiléptica o no. Porque muchas veces, y esto ahora sí es un mensaje dirigido a los médicos que hoy están conectados, a veces creemos que hay cosas que son, a veces creemos que son crisis epilépticas y realmente no lo son. Por eso en el módulo 4 vamos a tener ese módulo específicamente para lo que parece epilepsia, pero no lo es. Todas las cosas que pueden convertirse en imitadores de una crisis epiléptica, porque les recuerdo el concepto, conjunto de síntomas y signos que aparecen de forma súbita por una descarga neuronal anormal, excesiva y sincrónica. Yo estoy viendo simplemente en un paciente que aparecen de forma súbita un grupo de síntomas y signos. Yo no tengo la certeza de si eso es producto de una descarga neuronal sincrónica y excesiva o no. Por lo tanto, muchas veces tengo la duda de que si lo que está presentando el paciente es o no es una crisis epiléptica. ¿Está claro? Por eso es lo primero que tenemos que definir. Luego, lo segundo es, ya estoy convencido de que es una crisis epiléptica y no es un imitador. ¿Está claro? No es si es una crisis epiléptica. Ahora, ¿la crisis epiléptica es provocada o no? Lo que les decía ahorita, esta crisis epiléptica se debe, por ejemplo, a que el niño tiene fiebre, por ejemplo, a que la persona se dio un golpe en la cabeza, por ejemplo, a que si la persona tiene una crisis de hipo o hiperglicemia, por ejemplo, a si la persona está deshidratada y tiene un desequilibrio hidroelectrolítico, por ejemplo, a si la persona tiene un consumo crónico de sustancia, por ejemplo, de alcohol o de benzodiazepinas, está en fase de abstinencia y por lo tanto está teniendo una crisis epiléptica. Es decir, tenemos que definir si la crisis es provocada o no. Ahora, si ya confirmamos, porque si la crisis es provocada, tenemos que corregir lo que está provocando la crisis. Está deshidratado, tenemos que hidratarlo. Está en hipoglicemia, tenemos que ponerle tratamiento con glucosa.
tiene un traumatismo craneoencefálico, pues ya tendrá que seguir un tratamiento desde el punto de vista neuroquirúrgico si lo requiere. Está en fase de abstinencia por una dependencia, por un consumo crónico de sustancias, pues ya se verá cuáles son las conductas a seguir. Pero si es provocada, hay que corregir el problema que está provocando la crisis epiléptica. Ahora, asumamos que no encontramos ninguna causa que esté provocando la crisis epiléptica. Pues entonces decimos, ok, es una crisis epiléptica no provocada, ahora voy a clasificarla. ¿Qué tipo de crisis es? Y les recuerdo, no quiero que entren en el detalle de todos los tipos de que veíamos, pero lo primero ¿es focal o es generalizada? Focal es cuando se mueve, cuando tenemos manifestaciones solamente de una parte del cuerpo, generalmente de un lado del cuerpo. Y generalizada es una crisis donde tenemos manifestaciones, y fíjense que le digo manifestaciones y no movimientos, porque recuerden que después vamos al punto donde no todas las crisis son motoras. ¿Está claro? La generalizada es cuando tenemos manifestaciones en ambos lados del cuerpo. Y fíjense donde ni tan siquiera les estoy diciendo que es en todo el cuerpo. La crisis generalizada con que las manifestaciones sean bilaterales es suficiente para clasificarla como generalizada. Aunque sea solamente en brazos, solamente en la cara, solamente en los pies, con que sea bilateral es suficiente para clasificarlo como generalizada. E incluso ni tan siquiera es necesario que sea simétrico. Pueden ser asimétricas, lo que estoy viendo en un lado del cuerpo puede ser ligeramente diferente a lo que estoy viendo en el lado contrario o lo que me está refiriendo el paciente en el lado contrario, y eso es suficiente para clasificarlo como generalizado. ¿Está claro? Por lo tanto, es focal, es generalizado, o si no tengo la certeza, porque con mucha frecuencia no sucede, pues es de origen desconocido hasta ese momento. Luego vamos a clasificarlo en si tiene un componente motor o no, tiene manifestaciones clínicamente evidentes con algún tipo de movimiento, pues son motoras. No tiene manifestaciones, pues no son motoras. Si la clasifiqué como focal, pues voy a evaluar cómo está el nivel de conciencia. ¿Está conservada? ¿Es con conciencia preservada? No, pues es con conciencia alterada. Se dan cuenta que esa secuencia de inicio, motilidad y en el caso de las focales, preservación de la conciencia, es lo que hay que seguir siempre. Ahora, se puede decir muy bonito, no siempre es tan sencillo, ¿está claro? Pero aun cuando no sea sencillo hacerlo, hay que seguir insistiendo para tratar de seguir esa línea, porque una vez que sepamos cuál es el tipo de crisis, o fíjense como yo se los pongo aquí, cuál o cuáles son los tipos de crisis, porque un paciente puede tener más de un tipo de crisis epiléptica, ¿está claro? Entonces pasamos al siguiente nivel. Ahora, ¿cuál es el tipo de epilepsia que tiene? Si ya vimos que tiene crisis focal, una crisis focal o varias crisis focales, el paciente tiene una epilepsia focal. Si tiene crisis generalizada, pues tiene una epilepsia generalizada. Si tiene crisis focales y generalizada, tiene una epilepsia combinada, o si no sabíamos qué tipo de crisis, pues tiene una epilepsia de origen desconocido. ¿Está claro? Todavía no sabemos cuál es el tipo de epilepsia. Luego vamos a ver si logramos clasificar el tipo de síndrome epiléptico, y fíjense cómo se los pongo en verde, porque no siempre logramos clasificar un tipo de síndrome epiléptico. Y por último, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la etiología de la epilepsia? Y también la pongo en rojo porque no siempre es sencillo de determinar cuál es la causa de la epilepsia, pero tenemos que ir dirigido a eso. Y por eso al principio les hacía el cuestionario de cuántos conocen a personas con epilepsia y cuántos saben qué tipo de epilepsia. Ya ni tan siquiera llego a cuántos saben cuál es la causa de la epilepsia. Está claro, y eso es un gran problema porque de repente te encuentras a personas, a pacientes que llevan 15, 20 años con epilepsia y están bien atendidos, pero nadie se ha preocupado por saber cuál es la causa. Y esto vamos a ver más adelante en el curso, tiene implicaciones importantes para la vida del paciente, para saber el pronóstico del paciente, tendrá que tomar medicamento durante toda la vida o no, qué puede hacer, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en etapa fértil, que quieran tener descendencia, de repente si les preocupa si pueden transmitir su enfermedad a sus hijos. Hay un montón de preguntas que son relevantes para el paciente
y que dependen fundamentalmente de la causa, de la etiología de la epilepsia. Por lo tanto, ya para ir cerrando, miren este esquema general que tenemos aquí. Este es el cuadro que resume cuál es el abordaje diagnóstico, donde primero clasificamos el tipo de crisis, pero recuerden por favor, y voy a seguir haciendo hincapié en esto. Tenemos que primero confirmar que realmente lo que está teniendo el paciente es una crisis epiléptica. ¿Está claro? Y por favor, mensaje para los médicos fundamentalmente que están conectados. Ante la duda, sean conservadores. Es preferible que se demoren, que nos demoremos en hacer un diagnóstico de epilepsia a hacer el diagnóstico equivocado de epilepsia en una persona y con las implicaciones terapéuticas que eso lleva para una persona que a lo mejor estaba teniendo algún otro tipo de manifestación y no era una crisis. ¿Está claro? Por lo tanto, ante la duda sean conservadores, por favor. No estoy seguro, no pongo tratamiento o remito, pero no pongan etiqueta porque además después cuesta mucho trabajo. Yo acabo de atender hace relativamente poco a una paciente con un diagnóstico de epilepsia de hacía 6 años y durante todo ese tiempo ya estaba con 4 fármacos anticrisis, 4 medicamentos porque no se controlaban las crisis epilépticas. En una ocasión llegó a tener un ingreso en terapia intensiva porque lo entendieron como si fuera un estatus epiléptico. Por suerte, no se volvió un estatus epiléptico para los médicos que lo atendieron refractario, no llegó a intubarlo, pero salió con un diagnóstico complicado de epilepsia, incluso autoinmune, recibiendo terapia inmunomoduladora, y la realidad es que la paciente no tenía crisis epiléptica, eran crisis psicógenas, y llevaba aproximadamente 6 años sufriendo los efectos secundarios de 4 medicamentos antiepilépticos, más todas las secuelas psicológicas, emocionales, cognitivas que a veces tiene que te pongan este diagnóstico, y realmente la paciente no tenía epilepsia. ¿Está claro? Por lo tanto, ante la duda sean conservadores. Luego que clasificamos el tipo de crisis, vamos al tipo de epilepsia. Si podemos, vamos al tipo de síndrome epiléptico. Y por último, tratamos de buscar alguna de estas 6 causas fundamentales para la epilepsia, que son las causas genéticas, estructurales, metabólicas, inmunológicas, infecciosas, o a veces los médicos no somos magos, a veces son causas desconocidas. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, les voy a poner simplemente un pequeño ejemplo. Tenemos a un paciente con crisis epilépticas ya confirmada, donde el paciente tiene crisis de ausencia, tiene crisis mioclónicas, tiene crisis tónico-clónicas generalizadas. Pues vamos, estos son tipos de crisis generalizadas. Vamos al tipo de epilepsia, pues tiene una epilepsia generalizada. ¿Cuál es el tipo de síndrome epiléptico? Pues tiene un síndrome epiléptico generalizado idiopático. Es un tipo de crisis donde se pueden meter todas estas epilepsias generalizadas que cumplen un grupo de características electroclínicas comunes. Y por último, ¿cuál es la etiología? Pues presumiblemente genética. No lo tenemos confirmado, pero tenemos una sospecha muy alta de que la causa de la epilepsia en estos pacientes es genética. En particular, esta paciente lo que tiene es una epilepsia mioclónica juvenil. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya para concluir, pequeño resumen de lo que vimos. Vimos que es una crisis epiléptica, algunos tipos de crisis, cómo los clasificábamos de forma general. Vimos qué es una epilepsia, cuál es la diferencia con crisis epilépticas. Aquí vimos también los tipos, qué es un síndrome epiléptico con algunos ejemplos, cuál es el abordaje diagnóstico que seguimos con un paciente con sospecha de crisis epilépticas. Y por último, y fíjense cómo se los pongo aquí en rojo, por favor. Yo me doy por satisfecho con que todos los asistentes que están hoy conectados en este curso se lleven estos 3 mensajes para la casa. Con esto yo me doy por satisfecho. Todo paciente con epilepsia tiene crisis epilépticas, pero no todo paciente con crisis epilépticas tiene una epilepsia. ¿De acuerdo? Segundo mensaje. No todas las crisis epilépticas tienen manifestaciones motoras. Por lo tanto, algunas crisis pueden pasar desapercibidas. ¿De acuerdo? Y el último mensaje, por favor, ante la duda, sean conservadores.